Agora eu vou a conversar com o senhor Edgar e a senhora Nadira. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? Bueno, obispo, aproximadamente unos 14 años, con una vida muy inestable, una vida de mucho sufrimiento, en el caso mío. Quem habla mais? Pues yo, más o menos. Como empezou? Pues mire, yo realmente llegué pequeña a la iglesia, pero yo llegué me invitó mi abuelita. Ella tuvo una cirugía, ella, le quitaron la matriz, pero hubo negligencia médica, porque creo que le hicieron como 5 cirugías y ella no quedaba bien, y llegó hasta la depresión, porque ella no se podía mover, estaba completamente pues enferma, hasta va una segunda opinión de un médico y le dice, señora, es que la tenemos que volver a operar. La operación que le hicieron la primera no está bien. Incluso le dijeron, señora, yo no sé con quién fue, porque en lugar de doctor fue un carnicero, porque le pusieron hilo que no es. Bueno, completamente mal estaba mi abuelita. Hasta que ella vio un domingo de Ramos, todos de blanco, y ella dijo, yo quiero ir ahí, yo me voy a sanar ahí. Porque cayó en depresión. O sea, nosotros íbamos a visitarla y no quería hablar con nosotros, no hablaba nada. Solamente nos dijo, yo quiero ir ahí porque ahí me voy a curar. Vino con nosotros, yo me acuerdo que nos invitó a mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hermana, y venimos a la iglesia. Y ella empezó completamente sana hasta el día de hoy. También, o sea, habían muchas enfermedades en mi familia. Mi mamá tenía púrpura, también completamente sana. Entonces eran enfermedades que traía yo en mi familia. En caso mío, obispo, vengo de una familia disfuncional. Mis papás al borde del divorcio. Yo desde pequeño viendo infidelidad de mi papá hacia mi mamá. Un hermano enfermo de epilepsia. Él convulsionaba bastante. Por las noches él convulsionaba. Viviendo una vida económica muy difícil, obispo, y muy fuerte. Yo recuerdo que muchas veces, la gran mayoría del tiempo, bebíamos de prestado. Esa es una realidad. Y en caso mío, en mi persona, obispo, era muy rebelde. Me juntaba con malas amistades y además de eso tenía una vida sentimental muy desordenada. Muy desordenada. Y es así que nosotros llegamos al Centro de Ayuda, obispo. Y llegando a la Universal, ¿qué pasó? Bueno, obispo, llegamos a la Universal. Yo primero, porque llegamos solteros, yo conocí aquí a mi esposa. Llegando aquí a la Universal, obispo, nos empiezan a hablar de la fe, empiezan a enseñarnos cómo vencer, cómo conquistar. Y lo primero que nosotros empezamos a alcanzar fue paz. Fue lo primero que empezamos a notar. Una paz que hace mucho tiempo no se respiraba en casa. Una paz, empezamos a ver que mis papás empezaron a llevarse mejor. Después de que ellos se iban a divorciar, ahora comprendo que Dios tocó el corazón de mi papá. Él pide perdón a mi mamá, ya no se divorcian, empezamos a prosperar. Y el milagro más fuerte que nos marcó en ese tiempo fue que mi hermano, que tenía epilepsia, para quien conoce la enfermedad, sabe que no tiene cura. La epilepsia es una enfermedad que se controla, pero médicamente no tiene cura. Entonces, nosotros vimos aquí un antes y un después, porque mi hermano aquí sana completamente, él deja de convulsionar, él cambia y pues bueno, por parte mía, pues empiezo a dejar las malas amistades, mi vida sentimental se empieza a restaurar, porque como le comento, es aquí que yo conozco a mi esposa. Y fue así. Mire, yo también vengo de familia disfuncional. Mi mamá, mi abuelita, una de mis tías, somos puras mujeres en la familia. Entonces yo decía, bueno, yo no creía tanto en el amor. O sea, yo veía las cosas, pues el ejemplo que tenía en casa, ¿no? Yo decía, no, para estar peleando, para estar así, mejor prefiero estar sola. Entonces, pues igual, yo era una niña muy deprimida, muy triste, insegura. Y aquí me enseñaron también en eso, ¿no? Tener paz, a dejar las inseguridades a un lado. Empiezan a hablarte de la fe, de un cambio totalmente que dio mi vida, completamente, en mi interior primeramente, y eso se refleja. Entonces, eso empezó a acontecer cuando yo llegué aquí a la iglesia. En su casa, usted tuvo una prueba del poder de Dios. Así es. Quem estava enfermo
ou enferma foi sanada. Sí, mi abuelita y mi mamá. E lo mesmo passou com sua irmã. Sí, obispo. E em La Universal, ustedes se conheceram. Sí. Así es, obispo, nosotros nos conocimos aquí en la iglesia. Mi esposa ahora me cuenta que ella llega primero que yo, y sí, fue así. Aquí nos empezamos a conocer, empezamos a platicar, nos hicimos amigos, y empieza a ocurrir lo que yo nunca creí, obispo. Déjeme decirle que cuando yo era soltero, yo ninguna relación la tomaba en serio. Yo no creía que yo me pudiera algún día casar siquiera. Yo le platico a mi esposa que para mí eso era un imposible, yo verme casado jamás. Pero aquí pasa algo padrísimo que nunca pude imaginar. Yo conozco aquí a mi esposa, empezamos a luchar los dos porque al venir los dos de familias disfuncionales, pues fue un poco complicado. Sin embargo, nos enseñaron que era posible y pues enos aquí, obispo, hoy casados. Aham. Usted não creía en el matrimonio y usted no creía en el amor. Sí, así es. Incluso cuando nos conocimos, él me decía, o sea, se acercaba a mí y yo de repente sí ponía como mi límite, de así de no, momento. Cuando él empieza, pues sí, a ganarse la confianza, yo empiezo a ver que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, hoy puedo decir que en enero vamos a cumplir 6 años de casados. Aham. 6 años. Y completamente felices. No, el matrimonio, claro, tenemos luchas, tenemos todo, pero de la mano juntos, que es un matrimonio, ¿no? Que está Dios, está mi esposo y estoy yo. Entonces, pasan luchas, pasa lo que sea, pero nosotros los vencemos porque sabemos cómo vencerlos. Ahora, en el matrimonio, ¿qué situación delicada que ustedes pasaron? Ok, obispo. Bueno, nosotros ya casados, juntos en la fe, tenemos a nuestra segunda hija y todo venía normal. Estaba ella, era una niña sana, era una niña que estaba muy bien. Y de repente, obispo, ella empieza a enfermar constantemente con resfriados, temperaturas muy altas, temperaturas de 40. Sin embargo, no eran temperaturas que eran esporádicas, eran muy frecuentes. Empezamos a llevarla a médicos y los médicos le daban tratamientos, le daban antibióticos, probamos muchas cosas y eso no cedía. Por el contrario, cada vez eran más y más y más fuertes. Cuando pasa eso, obispo, nosotros tomamos la decisión de pues ya hacer un estudio un poquito más avanzado porque ya no era algo normal. Cuando hacemos nosotros el estudio, nosotros nos empezamos a percatar de que los médicos siempre daban en un punto, que ella tenía células blásticas, que tenía los leucocitos muy altos, cosas así. La llevamos un día a un hospital porque ella presentó una fiebre muy alta, ya estaba muy morada de que no podía respirar. Fuimos de emergencia al médico y el médico ya no nos dejó regresar con la niña. Nos dijo, tu hija está presentando un cuadro muy fuerte de neumonía. Esa neumonía hizo que ella estuviera internada en el hospital. Ahí en el hospital recuerdo que le hicieron nebulizaciones, le hicieron mucho tratamiento y 3 días después, 2-3 días después, nos la dieron de alta. Nos la dieron de alta, la llevamos a casa, pero después de eso, ella vuelve otra vez a recaer en el mismo cuadro. El médico que la atendió nos dice, mira, necesito un estudio un poquito más avanzado. Te voy a dar la dirección de un laboratorio donde yo trabajo. Y bueno, fuimos ahí y le hicieron los estudios y el médico nos marca por teléfono y nos dice que tiene que platicar con nosotros. Cuando te dicen eso, obispo, uno como papá ya no descansa, sí, puesto que sabe que es algo que no es normal. Yo le dije que si me podía decir al momento para estar preparado. Tal era la gravedad del asunto que no me quiso decir por teléfono que tenía mi hija. Entonces nos cita, vamos por la noche al hospital y nos empieza a decir primero que si teníamos seguro social. Nos empieza a decir que teníamos que ser fuertes, que los hijos son prestados y que todo tiene un ciclo. Entonces cuando nosotros nos dice eso... Vamos a repetir. Ajá. Seguro social. Ajá. ¿Qué más? Me dice que teníamos seguro social,
nos empieza a comentar que los hijos son prestados. Los hijos são prestados. Así es, obispo. Aham. Con esa palabra, con esa frase que ella E dio, que ustedes tinham que ser fuertes. fuertes. Aham. Exacto. Con esas frases que ella nos dio, hizo que de momento todo el mundo se nos viniera encima, porque nos estaba preparando para darnos una noticia que yo estaba seguro que en aquel momento nos iba a derrumbar. Y fue así, obispo, porque nos dijo la doctora que nuestra hija presentaba un cuadro de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, cuando nos dice leucemia, digo, ¿qué es eso? Dice, pues es cáncer en la sangre. Tu hija es muy pequeñita, ella tenía 10 meses en ese tiempo. Dice, ella no va a resistir mucho porque una quimioterapia en un adulto ya es muy fuerte, te deja noqueado, te deja mal. Ahora en un bebé es muchísimo peor. Entonces, nos dice, mañana tienen que estar ustedes en el Instituto Nacional de Pediatría, es un hospital del gobierno, van a entrar, le van a hacer estudios a tu hija, ya va recomendada por mí. Cuando los médicos le hagan el estudio, al ver cómo va a salir, de inmediato te van a dar el pase a oncología. Aunado a eso, obispo, mi hija ya estaba obrando en color negro, un negro carbón, algo ya fuerte y con sangre, ¿verdad? Le empiezan a hacer las nebulizaciones, pero como comenta mi esposo, las temperaturas no bajaban, o sea, de repente estaba bien, o sea, ella pues no era una niña activa, de repente dejó hasta de comer, o sea, todo lo que comía lo vomitaba, ella ya empezaba con papillas, y todo lo que comía lo vomitaba, lo único que quería era pecho, y yo decía, es que no come. Del baño empezó a hacer sangre, y fue cuando yo le mandé a su pediatra pues las fotografías, mire cómo está mi hija, o sea, después de que la dan de alta, de lo de la neumonía, pues empieza a hacer sangre, las temperaturas, vomitaba todo, entonces yo le decía, es que esto pues ya no es normal, y fue cuando nos dijo, mire, le hicimos los estudios y se los mandamos a la doctora, y dijo, miren, no me gusta, pero van a ir a un laboratorio donde yo tengo el acceso, y para hacerle otros estudios. Fueron en 2 laboratorios diferentes. Ajá. Y lo mismo, pues salía en el resultado, ¿no? Que tenía los blastos, leucocitos altos. Entonces, pues fue cuando le marcó la doctora a mi esposo y le dice, es que no está bien, tengo que hablar con ustedes. Y fue cuando nos dio la noticia, su hija pasa esto. A primera hora tienen que ir al Instituto Nacional de Pediatría, para que ya ella empiece con las quimioterapias. O sea, no puede pasar más por el cuadro en cómo está su hija. Y ahí en urgencias, ella empieza a hacer, pero negro. Y yo de momento con el pañal, pues me espanté. Yo dije, doctor, mire cómo está haciendo mi hija del baño. Y me dice, es que esto significa, cuando hace negro, es que ya, pues ahora sí que tiene tanta sangre acumulada que ya sale negro. Entonces le empiezan a hacer estudios y lo mismo. Entonces, como a las 3 de la mañana, le dan el pase directo a oncología. Ella estuvo 2 días, me parece, en oncología. Pues los tratamientos empezaron, pues ya mi hija ya veía a un doctor y gritaba en un tormento, y pues para mí también como mamá, a mi esposo, porque la tenían que agarrar, ella pequeña, de 10 meses, la tenían que agarrar entre 3 enfermeras porque no cedía, ella gritaba y se movía, porque de por sí ella es blanca y luego con tanto tenía anemia, bajó como 4 kilos o 3 kilos en una semana, o sea, ella estaba chupada, las ojeras, y no le encontraban la vena porque estaba transparente. Y yo al ver pues a mi hija así entre 3 enfermeras y nada, o sea, no la encontraban, ella gritaba, nebulizaciones, bueno, fue un tormento para ella y nosotros también como mamá. Entonces, solamente estaban esperando un estudio, que era el aspirado de médula ósea. Nos dijeron para empezar ya con el tratamiento. Eso fue como a las 11 de la mañana, pero antes de eso, yo creo que les toca a los médicos hacer como su relevo o no sé, pero en la cuna de nuestra hija se acercaron como 7 doctores, 7 médicos.
y pues hablando entre ellos de no, es que cómo le vamos a hacer, no, es que es muy pequeña y cómo vamos a empezar a atacar, o sea, y uno como mamá escuchando todo, hasta que nos dicen que fue, que bajáramos al estudio, y yo ahí, obispo, realmente fue un cuadro muy triste, muy desesperante, porque yo, bajamos a la sala donde de catéteres, de quimioterapias, Ajá. y pues al ver incluso las mamás ahí, ¿no? O sea, los pensamientos, las palabras negativas de ¿qué haces aquí? Y yo en mi fe, yo dije, yo vengo a confirmar que mi hija no tiene nada. Es esto que eu quero falar. Você já vai seguir. Porque desde o princípio, solo palavras negativas. Sí, Desde o princípio, solo palavras de derrota, palavras e nele sentido de mostrar que aquele caso era um caso perdido. E ustedes tiveram que elegir. Já conheciam a verdade, a palavra és a verdade, Jesus és a palavra, e ustedes tiveram que elegir ou crer em aquele que estava delante de los olhos, porque ustedes estavam vendo a situação, oyendo as palavras negativas. Ella tinha febre, sí. tuvo febre, sentindo, ustedes estavam vendo, oyendo e sentindo. E a los olhos del mundo, a situação de verdade era mala, pero ustedes tiveram que elegir em crer em la palavra de Deus. Así es. És isto que és vivir la fé. Vivir la fé não é hablar, eu tenho fé. Vivir la fé é uno crer em aquele que está escrito, em aquele que está prometido, e com toda a seguridade. Todo aquele que se encontra escrito e prometido se encontra em contra a realidade que está delante de seus olhos. A realidade que você hoje, a realidade que você sente, a realidade que está contenida em los estudios. Então, ustedes tiveram que elegir en creer en la palabra. Sí, obispo. Mire, de hecho, cuando nosotros salimos del resultado que nos dio la doctora, nosotros sabíamos que al único lugar donde nosotros podíamos recurrir era al centro de llorar, a la iglesia. Obispo, eran aproximadamente 10 de la noche y fue tanta nuestra desesperación que nosotros decidimos ir hasta la iglesia a tocar. Y nos abrieron la puerta, platicamos con un pastor y el pastor nos dijo así, después de todo lo que escuchamos, nos dijo, tu hija va a hacer un milagro que tú vas a contar porque Dios va a hacer algo impresionante para gloria de Él. Después de que nosotros escuchamos todo lo negativo, vino este cambio y nosotros salimos de ahí, obispo, llenos de vida, llenos de fe, a pesar de todo, viendo noticias malas. Quando abraçava a sua hija, sentia a fiebre. Sentíamos la fiebre, sentía sus huesitos porque era un hueso, obispo, era algo impresionante. Saliendo nosotros de ahí, yo y mi esposa y yo decidimos no hablar con nadie, nada. Porque nosotros dijimos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar cosas negativas, vamos a escuchar a los médicos nada más por respeto, pero vamos a mantenernos en una fe. Y no le platicamos nada a nadie de nuestras familias. Era una lucha mi esposa y yo y Dios. Y yo hablé con mi esposa y habló conmigo, vamos a vencer y vamos a vencer. La gente en el hospital nos decía, mira, mi hija aquí lleva 6 meses y sigue mal, no sana. Vimos niños morir, vimos niños al lado de la cama de mi hija que estaban ya completamente mal. Yo recuerdo mucho que mi esposa quedaba ahí en el hospital con la niña. Yo iba a trabajar y de trabajar yo iba a la iglesia. Y yo decía, voy a recibir un milagro, voy a recibir un milagro. Mucha gente que hoy me ve en televisión, obispo, sabe que lo que le estoy hablando es cierto. Porque estuvieron en el hospital con nosotros, me vieron a mi esposa, a mí cómo estaba. Mucha gente que nos conoce sabe que esto es verdad. Y es algo tan impresionante, obispo, que la ciencia queda sorprendida. Cuando a mi hija le van a hacer el aspirado de médula ósea, yo vengo a la iglesia, hago la oración
Y yo hablo con Dios y digo, Señor, o todo o nada. Algo tiene que acontecer, o todo o nada. Yo hice un desafío con Dios. Ajá. Si tú existes en verdad y el Dios que me predican en este lugar es verdad, entonces algo impresionante tiene que acontecer. Cuando Porque já era um caso perdido. ya, obispo, era un caso perdido. E é bueno aclarar que não estamos em contra a los médicos, de maneira nenhuma. Eu busco a los médicos porque eu quero saber como está minha saúde. Eu creio em los médicos. Los médicos hacen lo mejor para ajudar a los demás, pero para el hombre há limites. Para Deus não há limites. Você necessitava de uma coisa maravilhosa. Solamente un milagro podía salvar a mi hija. Ajá. Yo hago mi desafío con Dios, salgo de la iglesia con esa convicción y cuando a mi hija le iban a hacer el aspirado de médula ósea, yo entro, quito a todos los médicos, era una locura, y yo toco a mi hija porque yo venía del altar de la iglesia. Y yo dije a Dios, cuando yo toque a mi hija, voy a llevar tu unción conmigo. Y así lo hice, me sacaron de la sala y se la llevaron a mi hija a hacer su estudio. Es un estudio muy fuerte, la tuvieron que dormir porque prácticamente le taladran de esta parte del fémur, le sacan lo que es el tuétano del hueso y de ahí lo estudian. Pasa, la estudia, yo me quedo con mi esposa y unas horas después llega un médico y nos dice, mira Edgar, nosotros somos científicos, vamos en contra de lo que te vamos a hablar, pero las células de tu hija están restauradas, las células de tu hija están nuevas y es algo que yo como médico pues no sé cómo explicarlo, pero algo aquí pasó diferente que tu hija hoy está bien. Le volvieron a hacer otro estudio porque no creían, volvió a salir bien. Otro estudio y vuelve a salir bien. Y me dice el médico, si tu hija sigue obrando en color negro, entonces algo está mal. Obispo, al instante mi hija empieza a hacer del baño clarito. Y pues fue la mejor noticia porque el médico nos dijo, Edgar, nunca me había dado tanto gusto correr a alguien, pero pues no tiene nada que hacer aquí. O seu milagro. Un milagro. E no princípio, antes de hablar del problema, perguntaram por el seguro social, hablaram que los hijos são prestados, que ustedes necessitavam ser fuertes, solo palabras negativas. Sí, y hoy me dice el médico que me preguntaba del seguro social porque el tratamiento que mi hija requería costaba arriba de 1.200.000 pesos, obispo. Y no garantizaba nada. Sin garantizarnos nada. Ou seja, não há problema que no altar uno não logre solucionar. Todo se soluciona ahí. Como que se encontra a vida hoje? Uy, obispo, le puedo decir que hoy somos completamente felices. La hija que nosotros teníamos, que no se despertaba, que vomitaba todo, que era una niña inactiva, obispo, hoy es un remolino, gracias a Dios. Está sana, subió de peso, 2 años. Tenemos nuestra otra hija Quanto feliz. tempo hace esto? 1 año. Um ano. Un año. Bueno, vamos à opinião médica e já regressamos com todos ustedes. Tenemos el caso de Sara Victoria, lactante de 10 meses de edad, la cual acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro respiratorio agudo. La pacientita se encontraba con mucha tos, fiebre persistente sin respuesta a tratamiento, razón por la cual la llevan a urgencias. Al ingresar a urgencias y realizársele los primeros estudios de laboratorio, se encuentran que la paciente se encuentra en anemia. La placa radiográfica marca una bronconeumonía severa. Fiebre aumentada y sin respuesta al tratamiento médico, a los antibióticos. Llaman al servicio de oncología porque el primer reporte del laboratorio marca una elevación exagerada de la fórmula blanca. La ingresan al servicio de unidad de cuidados intensivos neonatales y se encuentra
que es el laboratorio reporta una alteración muy marcada de los blastos y leucocitosis altísima, muy exagerada por arriba de lo normal. Se diagnostica en este momento una leucemia. 3 días después, la paciente se encuentra sana, sin fiebre, cuadro respiratorio que se dio en tratamiento para la anemia y se descarta el cuadro de leucemia a su ingreso. 2 días después se da de alta y a la fecha se encuentra normal, sin problemas de salud. Senhor Edgar, presente su familia. Bueno, obispo, tengo el gusto de presentarle aquí a mi hija mayor. Ella es mi hija Rebeca y ella es mi nena, la más pequeñita, la que sufrió con todo esto. Así como usted la ve ahorita, nada que ver. Ella ni siquiera hablaba, no se levantaba. Pues ahora mírelo, obispo. Não para. No. Ou seja, todo cambiou. Todo, obispo. Todo. Vida nova. Completamente. E o mais importante, el altar não falha. Nunca. No falla. Hoy, desde pequeña, les enseñamos a ella ese camino. Amém. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Que así sea, obispo. Muchas gracias.